Buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar en el Congreso sobre enfermedades crónicas no transmisibles. Aunque no puedo estar con ustedes en persona, me complace poder acompañarlos de esta manera. Quiero destacar la iniciativa de Uruguay de organizar este congreso donde todos ustedes podrán intercambiar información sobre experiencias en todo el mundo para enfrentar enfermedades crónicas no transmisibles. Uruguay ya ha demostrado su liderazgo mundial en la lucha contra el tabaco, uno de los principales factores detrás de estas enfermedades. Esta convocatoria es un nuevo paso en abordar estas enfermedades que en el mundo producen 34 millones de muertes prematuras al año. Solo en las Américas, las enfermedades no transmisibles causan 4 millones de muertes anuales, de las cuales casi 1,5 millones ocurren entre los 30 y 70 años de edad. Por cada persona que muere, otras 5 padecen una enfermedad crónica. Unos 200 millones de personas sufren alguna discapacidad asociada a estas enfermedades y deben enfrentar los altos costos de su cuidado. Y esto ocurre cada vez más en edades tempranas. Estas enfermedades no son un problema individual o familiar. Imponen una mayor demanda sobre los servicios de salud y aumentan los gastos en el sistema de salud. Se estima que en el mundo costará unos 4.700 millones de dólares atender estas enfermedades en los próximos 20 años. Ningún presupuesto público de salud puede absorber estos costos. Los asumen las familias y las pone en riesgo de enfrentar gastos excesivos que puede ponerlas en riesgo incluso de enfrentar penurias financieras. Hay 4 factores con mayor responsabilidad en estas enfermedades: el tabaco, el uso nocivo del alcohol, la dieta no saludable y la actividad física insuficiente. En la región, la carga de enfermedad atribuible a estos factores se ha incrementado entre un 20 y un 120% en los últimos 20 años. Sin embargo, tenemos medidas para detener esta epidemia. Por ejemplo, se pueden implementar regulaciones, se pueden aplicar impuestos al tabaco, se puede trabajar en el ambiente urbano, en mejorar los sistemas de transporte público, en generar espacios para la actividad física, en informar y orientar a la población en cómo prevenir estas enfermedades. Alineados a las acciones de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, los Estados miembros de las Américas han acordado un plan de acción con 4 líneas estratégicas que implican trabajar en adaptar los sistemas de salud al reto que representan estas enfermedades, en políticas y alianzas multisectoriales para abordarlas desde distintos sectores del gobierno,
en modificar los factores de riesgo, así como también vigilar, medir y apoyar la investigación para entender y atacar mejor esta epidemia. Este Congreso en Enfermedades Crónicas No Transmisibles busca profundizar sobre todos estos aspectos. Por eso, los convocó a adecuar sus estrategias a los desafíos que estas enfermedades plantean, a innovar en las políticas, a transformar las intervenciones para ser nuevamente un ejemplo a nivel regional y mundial en la lucha contra esta epidemia. Y para demostrar también lo que este país que ha declarado las enfermedades no transmisibles un tema de interés nacional puede conseguir. Las enfermedades no transmisibles no solo son un desafío médico, sino también de política nacional. Actuemos en los consultorios y en las comunidades, sí, pero también en los parlamentos y en el gabinete. Saben que cuentan con el apoyo y la cooperación técnica de la OPS. Como nos dijo Mario Benedetti, soñamos juntos, juntos despertamos. Aquí estamos para andar este camino juntos. Muchas gracias.